Hola amigos, les habla el doctor Carlos Galvez de International Biological College, el Instituto de Medicina Natural 100% en línea. Bien, en esta ocasión hemos traído a ustedes o traemos a ustedes dos videos, una serie, mejor dicho, de dos videos sobre lo que es la quiropraxia. Muchos de ustedes nos han escrito y nos han preguntado qué es la quiropraxia, por dos razones. Una, porque dicen que hacemos muchos videos de quiropraxia y los hacemos precisamente porque ustedes nos los piden. Y segundo, porque ellos quieren saber para qué sirve. Algunos posiblemente de ustedes ya sepan qué es la quiropraxia y posiblemente muchos ya han pasado con algún médico quiropráctico. Pero para las personas que no lo saben, pues vamos, mejor dicho, a realizar dos videos. El primer video sobre quiropraxia, vamos a saber nosotros qué es básicamente la quiropraxia. Cuándo se inició, cuáles son, digamos, las características más importantes, en qué se basa la quiropraxia, en qué partes o con qué partes de nuestro cuerpo trabaja la quiropraxia. Y el segundo video lo vamos a hacer básicamente en cuanto al resto de preguntas que ustedes nos puedan hacer o ya nos han hecho algo otras personas también por correo. Y es sobre si es segura la quiropraxia, en qué situaciones o en qué complicaciones médicas yo podría usar la quiropraxia y en qué situaciones no es recomendable la quiropraxia. Eso lo vamos a ver nosotros a partir del segundo video. Esperamos que estén pendientes, estimados amigos y amigas, y vamos a empezar con el primer video. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados amigos y amigas. Les habla el doctor Carlos Galvez de International Biological College, el Instituto Universitario de Educación 100% en Medicina Natural. En esta ocasión les traemos un video en el que muchas personas nos han escrito, sobre todo aquellas personas que no tienen mucha información acerca de lo que es la quiropraxia. Algunos de ellos nos dicen, bueno, nosotros hemos visto muchos videos, ustedes hacen muchos videos de quiropraxia y precisamente los hacemos porque es lo que nos piden nuestros suscriptores. Pero muchos de ellos dicen, bueno, quisiéramos saber un poco más de quiropraxia. ¿Qué es la quiropraxia? Yo entiendo que hacen manipulaciones, que tocan a los pacientes, que les hacen movimientos, pero más allá de eso no sabemos, dice. Bueno, eso es más o menos el resumen de todo lo que nos han escrito desde hace algún tiempo nuestros suscriptores. Y en relación a eso, pues, nosotros hemos decidido hacer este video con la finalidad de que tengamos una idea general de lo que es la quiropraxia. No vamos a profundizar en áreas, pues porque no es del interés del video, es para que tengamos una información amplia, pero general de lo que es la quiropraxia. Muy bien. La quiropraxia, nosotros sabemos que es una técnica de manipulación que se remonta aproximadamente o se redescubrió, por decirlo así, en el año 1895, y el nombre proviene de la palabra griega que significa hecho manualmente, que básicamente es lo que hace la quiropraxia. Sin embargo, las raíces de esta profesión se remontan muchos siglos atrás. Prácticamente no hay, según estudios históricos que se han hecho, no hay ninguna, digamos, cultura en el mundo que no use manipulaciones de lo que podría considerarse como la base de la quiropraxia. Los chinos, los mayas, los egipcios, los aztecas, los incas, etcétera, y todas las culturas del mundo de una u otra forma tienen o han realizado manipulaciones en este sentido. Bien, entonces como decíamos que si nosotros nos ponemos históricamente a buscar la información de lo que es la quiropraxia, pues vamos a encontrar básicamente información en todo el mundo. Pero la quiropraxia, como se conoce, fue desarrollada en Davenport, Iowa, por Daniel David Palmer. El doctor Palmer deseaba encontrar una curación en la cual no se usaran ningún tipo de medicamentos o fármacos. Y él empezó a trabajar, a ser una persona mucho más observadora, y dentro de esto lo llevó, mejor dicho, al estudio de la estructura de la columna vertebral y el arte antiguo de mover el cuerpo de las manos, o sea, la manipulación. El doctor Palmer fundó la escuela de quiropraxia Palmer, que todavía existe en la actualidad y de la cual pues salen muchos quiroprácticos. Pero decíamos, la quiropráctica o quiropraxia se ocupa del diagnóstico, tratamiento y prevención de los trastornos mecánicos del sistema musculoesquelético. Y esto queremos dejarlo muy claro. Queremos dejarlo muy claro por el sencillo hecho de que a veces se ha dado la idea de cuando se inició la quiropraxia, de que la quiropraxia trabajaba únicamente lo que es la columna vertebral, e incluso habían algunas corrientes y que casi han desaparecido,
que decía que la quiropraxia se desarrollaba o se circunscribía únicamente a lo que es la quiropraxia cervical, o sea, las 7 vértebras cervicales. Pero pues esto ha quedado básicamente en el pasado, producto de que la nueva modalidad es lo que nosotros le llamamos quiropraxia integrativa. O sea, la quiropraxia va a efectuarse, va a desarrollarse o se le va a aplicar a un paciente en cualquier estructura que corresponda a una articulación. Y nosotros no solamente tenemos articulaciones digamos, en la columna vertebral, que si tenemos varias ahí, por supuesto, pero tenemos articulaciones en todos los huesos de nuestro cuerpo. En donde se unen 2 o más huesos, siempre va a formarse una articulación y es aquí donde va a trabajar la quiropraxia. Y en base a eso, la quiropraxia ha desarrollado el concepto de subluxación. Es decir, la subluxación se considera un desplazamiento de la articulación de su lugar de origen a consecuencia de un estiramiento de tejidos blandos o a través de algún golpe que produce el estiramiento de los tejidos blandos. Pero en medicina este concepto es diferente porque hace referencia únicamente a una pequeña separación de las 2 superficies articulares. Ahora bien, la subluxación no comprende básicamente una separación propiamente o una salida, por decirlo así. No corresponde a una salida, a una separación propiamente de la articulación, sino que a un movimiento, pero la articulación todavía se mantiene dentro de lo que en sí es la articulación, dentro de su formación. A esto es lo que se le llama subluxación. Y afecta obviamente no solo a la columna vertebral, afecta a todas las articulaciones de nuestro cuerpo y es donde nosotros pues nos dedicamos a trabajar cuando ejercemos la quiropraxia. Entonces, se dice que la subluxación pues es algo típico o es como la quiropraxia ve digamos, la relación entre un hueso y otro, y esto va a provocar trastornos muy dolorosos que pueden ser en algunos casos de gravedad, si no se resuelven de manera conveniente a través de las manipulaciones con las que se trata una subluxación. Para la quiropraxia, algunos trastornos habituales están causados por problemas estructurales de la columna vertebral y decíamos de cualquier articulación de nuestro cuerpo, por el desplazamiento de alguno de estos huesos. El pinzamiento de los nervios, que eso va a ocurrir principalmente en la quiropraxia y básicamente en la columna vertebral. El pinzamiento, cuando hay un movimiento de articulaciones, no es más que alguna de las estructuras de esta articulación va a tocar un nervio. Y esto es lo que va a provocar dolores y va a provocar no solo dolores, sino que trastornos habituales, aparte de los trastornos de la columna, sino que va a, digamos, a afectar los órganos que estén cercanos a esa área donde se dio la subluxación. ¿Por qué nosotros decimos que esto sucede? Sucede principalmente por el hecho de que los nervios que son pinzados son los que llevan y traen información hacia el cerebro de todas las estructuras de nuestro cuerpo, de todos los tejidos, de todos los órganos. Y obviamente cuando hay un pinzamiento, esta información que va y viene de y hacia el cerebro, pues empieza a fallar, empieza a enviarse incompleta y a recibirse de forma incompleta, obviamente. Dentro de los trastornos habituales de la columna vertebral, que es lo que vamos a trabajar un poquito en esto, digamos los más comunes son dolor de espalda, lumbago, ciática, dolores de cabeza, colon irritable, gastritis, dolores de brazos, hombros y piernas, angustia, agotamiento físico, vértigos y mareos, entre muchos otros. Y todos estos pues obviamente se tratan a través de las manipulaciones que se realizan con quiropraxia. Ahora recuerden de que nosotros propiamente la columna no está involucrada cuando nosotros tenemos problemas a nivel del sacro y del coxis o de los huesos ilíacos. Más sin embargo, estas patologías que ocurren a este nivel, pues es común que lo trate la quiropraxia. Entonces decíamos, es donde vamos ya viendo que la quiropraxia va más allá de lo que es la columna vertebral y básicamente pues eso es lo que ha ayudado o lo que continúa ayudando las manipulaciones que hacen los médicos quiroprácticos. La quiropraxia trata de restituir, por decirlo así, a su posición normal todas las articulaciones que puedan ser desplazadas y de esa forma, mejor dicho, tratar las enfermedades que la subluxación puede producir. Recordemos esto, la base, por decirlo así, de la quiropraxia son las subluxaciones. Ahí es donde se entiende el trabajo que uno de médico quiropráctico puede hacer o va a realizar con cada uno de los pacientes. En una consulta general, digamos con un quiropráctico, el médico explica o explora con los dedos todas las articulaciones, no solo de las columnas, sino que de la cabeza,
de los brazos, de las manos, de los pies, etcétera. Y obviamente para identificar el lugar donde se ha producido el daño o la subluxación o el pinzamiento en algunos casos nervioso, y que esto pues a través de las manipulaciones se va a subsanar, o sea, vamos a lograr que la subluxación y ese movimiento que se dio en la articulación insano o de enfermedad producto de esto pueda volver a su posición normal. Ahora, muchas veces se dice que la quiropraxia es una terapia que únicamente trata dolores, y realmente eso está muy alejado del dolor, está muy alejado de la realidad. El médico quiropráctico trata no solo el dolor, trata cualquier problema que haya en una articulación, más sobre todo cuando estamos hablando de subluxación. ¿Por qué decimos esto? Porque muchos pacientes tienen problemas, tienen subluxaciones en muchas partes, en muchas articulaciones, y no necesariamente van a presentar dolor, pero sí van a presentar las consecuencias de, digamos, de la subluxación. ¿Por qué? Porque se van a ver afectadas los órganos, los tejidos que estén cercanos a donde se desarrolló la subluxación. Un ejemplo habitual que me gusta a mí mencionar y que es bastante común, cuando nosotros tenemos problemas, subluxaciones a nivel de la columna lumbar, o sea, básicamente lo que conocemos nosotros, la cintura, cuando esas vértebras sufren alguna manipulación, aunque no presentemos dolor, van a verse afectados los órganos de esa zona. Por ejemplo, el estómago, los intestinos, la vejiga, el aparato genital del hombre o de la mujer, entre otras. Y, por ejemplo, ¿qué podemos presentar a ese nivel? Digamos, infecciones recurrentes a nivel de la vejiga, de los riñones, problemas de estreñimiento, problemas de gases, de dispepsia, etcétera. Todo sencillamente producto de que hay un pinzamiento que no necesariamente va a presentar dolor, pero sí va a presentar las consecuencias en su salud. Entonces, explicamos esto para dejar claro que no solo en dolores es de que se ve envuelto el quiropráctico. Y esto hace que muchas personas, de hecho, estén visitando a su quiropráctico para que haya un control incluso de su postura, de cómo camina, etcétera, para ir mejorando su salud, aunque no presentemos dolor. Algunos se preguntan, bueno, una de las preguntas, ¿qué ventaja tiene la quiropraxia? La quiropraxia, una de las principales ventajas es de que es una técnica que está libre de medicamentos, sobre todo medicamentos químicos, y se dedica al cuidado, obviamente, de las articulaciones. Pero cuando nosotros hablamos de que nos estamos liberando de medicamentos químicos, nos referimos principalmente al uso de analgésicos o de opioides para tratar el dolor. Estamos hablando de cuando, producto del dolor, el paciente tiene que utilizar fármacos bastante fuertes y que le van a ayudar a dañar, mejor dicho, no solo el hígado, los riñones, sino que pueden digamos, comprometer trastornos de comportamiento, de relación también. Entonces, cuando usted trabaja o se trabaja con la quiropráctica, se va a ver, digamos, ayudado por la falta de fármacos. O sea, esa es una de las principales ventajas. Eso no indica que no podamos nosotros mandar algún medicamento básicamente del área de lo que es propiamente la medicina natural. Sabemos que hoy en día la mayoría de los médicos prácticamente mezclan los ajustes de la columna con otras terapias, como decíamos, con la fitoterapia, por ejemplo, algunos con el masaje, pero esta es otra pregunta que nos hicieron precisamente, y es ¿qué diferencia tiene la quiropraxia? ¿Qué diferencia tiene la quiropraxia con respecto a las otras terapias, como por ejemplo el masaje, principalmente, y otros, digamos, otros tipos de masaje en los que involucra básicamente la manipulación del cuerpo? Y la principal diferencia es, como decíamos al inicio, el masaje trabaja con tejidos blandos principalmente, mientras que el ajuste quiropráctico trabaja únicamente, como decíamos, articulaciones. Y es por eso que muchas veces usted puede ir a un masaje y si tiene problema quiropráctico, el dolor va a volver. ¿Ya? Yo he tenido muchos pacientes que dicen, mire doctor, yo he ido a masajes y voy regularmente, pero el dolor persiste. ¿Por qué? Porque el problema es en una articulación, y los masajes básicamente, o los masajistas trabajan principalmente, como decíamos, tejidos blandos, o sea, los músculos básicamente, los tendones, etcétera. Mientras que la quiropraxia, pues en su conjunto incluye, aparte de estos tejidos, básicamente las articulaciones, y eso es lo que nos va a mejorar ya propiamente el dolor, o va a desaparecer cualquier patología asociada a esta subluxación. Bien, ahora algunos de ustedes, otra de las preguntas que nos hacían es,
¿Puedo yo en cualquier momento, si veo un video, hacer quiropraxia? Pues lamentablemente lo mejor es no, ¿ya? A menos que el video lo indique. Nosotros tenemos algunos videos en nuestro canal que les decimos, incluso llevan el título hágalo usted mismos, porque hay cosas que uno las puede hacer, pero en el 90%, 95% sí se requiere de la presencia, de la guía del médico quiropráctico, porque él es el que está capacitado. En muchas instituciones de Europa, principalmente de Estados Unidos, la quiropraxia es una carrera ya formal dentro de la medicina y mínimo sus años de estudio son de 4 a 5 años. Y esto pues nos dice a nosotros de la capacidad de la quiropraxia y de lo que nosotros podemos encontrar para nuestra salud a través de la manipulación. Entonces sí hay, como decíamos, algunas terapias, algunos, digamos, manipulaciones que se puede hacer uno mismo, pero en la mayoría mejor hacer lo correcto, que es visitar a nuestro quiropráctico.